Ahora sí tenemos en contacto a Vilca Fernández. Vilca, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu visión, ya que estamos entrando en un tema que es inevitable? ¿Cuál es tu visión sobre esta situación internacional de Rusia y Ucrania y sobre todo qué impacto esto pudiera tener en Venezuela? Bueno, la situación que hay en el mundo es muy complicada. La situación y el conflicto geopolítico y la invasión que viene avanzando desde Rusia hacia Ucrania, primero que es lamentable por la cantidad de víctimas que hay, la violación a los derechos humanos, los crímenes de guerra que se están cometiendo, pero además de eso, lo que eso va a repercutir para el resto del mundo. Hemos visto, lamentablemente, una respuesta pasiva por parte de los sectores del mundo democrático, del mundo de paz, del mundo libertario, con respecto a lo que ha sido una invasión clara de Rusia y que busca extenderse más. Porque no es solo el tema de la invasión a Ucrania, sino que es una política que viene avanzando Putin desde hace muchísimos años y que lo venía anunciando. O sea, no es una sorpresa lo que está ocurriendo. Y evidentemente repercute para Latinoamérica, repercute para Venezuela, más cuando en Venezuela tenemos un conflicto de años, un país que está secuestrado por un régimen que es narco, tiránico, socialista, que hoy está dolarizado y que evidentemente parte de su sostén hoy es Rusia. Entonces, el tema es bastante delicado, bastante complicado. Hemos visto cómo Nicolás Maduro mantiene su respaldo a Putin, porque es Nicolás Maduro y ese pequeño conglomerado criminal que lo acompaña, no son los venezolanos. La mayoría de los venezolanos, hoy lo hemos manifestado, estamos solidarios con el pueblo de Ucrania, que viene sufriendo este ataque terrible por parte de Rusia. Pero hemos visto cómo Maduro le ha dado respaldo a Putin, hemos visto cómo Cuba se mantiene claramente con Putin, hemos visto cómo Nicaragua se mantiene con Putin. Es decir, estos gobiernos tiránicos, dictatoriales que hay en América, han dado un respaldo abierto a Putin porque evidentemente Putin nos respalda en sus políticas gubernamentales contra el pueblo venezolano, contra el pueblo cubano, contra el pueblo nicaragüense. Entonces, la situación es bastante delicada. Lo que sí podemos decir y vemos que puede repercutir con la economía, aún más con la economía venezolana, es precisamente las sanciones y todo lo que viene ocurriendo contra el régimen ruso. ¿Por qué? Porque evidentemente es claro que las sanciones a Venezuela el régimen de Maduro venía buscando cómo poder burlar estas sanciones y quienes le estaba ayudando permanentemente a burlar estas sanciones es precisamente Putin y Rusia, hoy sancionados por gran parte del mundo, unas sanciones bastante fuertes que no son suficientes, pero que vienen avanzando y que se vienen radicalizando a medida que Rusia vaya avanzando con esta política criminal de guerra en contra de Ucrania en contra de Europa y del mundo libre. Dime, Vilca, ahí he leído opiniones y algunos analistas que señalan que esto va a obligar dos cosas. Por un lado, que Rusia se concentre más en sus problemas internos por la razón obvia de ese cierre que ha tenido con el mundo por esta guerra, pero por el otro lado va a obligar a los Estados Unidos a prestar mayor interés y mayor atención al tema Venezuela. ¿Cuál es tu visión sobre ese aspecto? Bueno, evidentemente Rusia tiene que enfocarse en el conflicto que tiene. Si con algo no contaba Rusia, y creo que parte del mundo era con la capacidad de resistencia de los ucranianos. La resistencia ucraniana hoy es de admirar. Hemos visto cómo desde reinas de belleza para abajo han agarrado un fusil para defender en su territorio, para defender su tierra, para defender su vida, y eso es de admirar. Y no contaba Rusia con esta resistencia ucraniana que viene haciendo fuerza y que a medida que avanzan los días se convierten en unos verdaderos héroes y que han ido complicando cada día más la toma por completa del país.
Y eso va a hacer que Rusia evidentemente se preocupe más por sus problemas. Pero no hay que descartar que hace poco el ministro de la Defensa de Rusia, iniciando la guerra, estaba en Venezuela, estaba reunido con Maduro. No hay que descartar que tiene años el régimen de Nicolás Maduro negociando con Rusia, y en Venezuela hay bases militares que están tomadas, posesionadas por el ejército ruso. Es decir, hay una gran cantidad de militares rusos en Venezuela que no están de turismo. Y eso es una realidad. Entonces, es delicado lo que viene pasando, es delicado la situación para Venezuela, para la región, y que los Estados Unidos debe tomar una posición mucho más fuerte de que simplemente sancionar o pronunciarse. Y no solo los Estados Unidos, en la comunidad internacional en general. Porque ¿qué ocurre si en Venezuela los rusos terminan instalando una base o se termina descubriendo que hay armas rusas que pueden amenazar no solo la seguridad del pueblo venezolano, sino la seguridad del pueblo norteamericano y de la región? ¿Qué ocurriría? ¿No? Rusia no ha dado los pasos que ha dado de gratis, y no ha apoyado y no ha sido el sustento del régimen venezolano de gratis. Es evidente que hay un interés geopolítico, un interés geográfico, y que Venezuela juega un papel fundamental porque está muy cerca de los Estados Unidos, porque es un país que estratégicamente está muy bien ubicado. Entonces, evidentemente, si bien es cierto, Putin está más preocupado por la guerra que está lidiando en este momento en Ucrania, no es menos importante para nosotros entender que tiene un ojo en Venezuela, y que el hecho de que hoy Nicolás Maduro haya hablado con Putin en plena guerra de Ucrania es que hay planes, y los Estados Unidos, Colombia y el resto del mundo democrático tiene que levantar las alarmas y tiene que tener los ojos muy bien puestos en el tema de Venezuela, que es una oportunidad, es una oportunidad increíble para los venezolanos tomar acciones y avanzar en la recuperación del país. Claro que lo es, porque evidentemente Rusia en este momento está debilitado por la guerra que está llevando y por la sanción y por todo, y porque tiene un mundo que se le está poniendo en contra. Es claro, igual que en Cuba, igual que en Nicaragua, pero eso no deja de ser una amenaza real. Parece, Vilca, parece que las calles de Venezuela están empezando a calentarse otra vez. Han sido ya consecuentes las acciones de protesta de sindicatos, de organizaciones, especialmente organizaciones de profesores, de estudiantes universitarios. Ya se anuncia para la próxima semana una gran acción nacional por parte de jubilados y pensionados que cuenta con el apoyo de gremios de todo el país, y se anuncian una serie de acciones en pro de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Podemos estar hablando de que empezamos nuevamente a calentar la calle en Venezuela y nuevamente a sentir la presión del pueblo venezolano sobre el gobierno. Mira, las protestas en Venezuela no han parado. Los venezolanos vienen protestando a lo largo y ancho de estos años. Diariamente en Venezuela hay más de 100 protestas, y eso es una realidad. El problema es que no ha habido conectividad entre los distintos sectores que salen a protestar. El problema es que hay una dirigencia política nefasta que está más preocupado de relanzar sus partidos políticos y no de relanzar la lucha por recuperar la democracia y la libertad en el país. Pero sí es cierto que la sociedad civil, sí es cierto que Venezuela de a pie sigue protestando, y sigue protestando porque sigue teniendo necesidades, sigue protestando porque las políticas del régimen de Maduro cada día son más criminales, sigue protestando porque el salario mínimo es de $2, $3 y no alcanza para alimentar, sigue protestando porque evidentemente ya afuera no hay posibilidades, cada día es mucho más difícil escapar de Venezuela e ir a los países vecinos donde ya no te reciben, donde ya hay una cantidad de trabas para poder llegar, para poder comenzar una vida. Entonces, cada día vemos que los venezolanos están más cerrados y que hay más necesidades, hay más hambre, los hospitales cada día están en peores condiciones, las universidades cada día están en peores condiciones, igual los colegios. Entonces,
hay una cierta burbuja que ha creado este régimen criminal producto de las sanciones, producto del bloqueo internacional que tienen y que todo el dinero producto del narcotráfico que no pueden invertir en el exterior por las sanciones, que no pueden depositar en los bancos en el extranjero por el tema de las sanciones, han entendido que la mejor manera de lavar esa cantidad de dólares es Venezuela. Y el régimen de Nicolás Maduro convirtió hoy al país en una gran lavadora de dólares. O sea, un régimen que habla del bolivarianismo como habla, ha pisoteado y ha devaluado, ha devaluado el Bolívar y le ha quitado en estos 20 años 13 ceros a la moneda. Hoy el Bolívar prácticamente no existe y Venezuela está dolarizada. ¿Pero por qué está dolarizada Venezuela? Bueno, Venezuela está dolarizada porque es lo que el régimen de Nicolás Maduro necesita. Ha convertido al país en una gran lavadora. Ahora, no todos los venezolanos tienen acceso a los dólares. No todos los venezolanos tienen acceso a poder llevar un mercado a su casa de 200, 300 dólares, que es lo mínimo que necesitas para poder comerte las 3 comidas diarias. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que los venezolanos van a explotar y tienen que salir a protestar. El detalle es en que tiene que haber una conectividad en la protesta. Es decir, los profesores universitarios no pueden protestar aislados de las protestas estudiantiles, ni pueden ser protestas aisladas de las protestas de los médicos, de los enfermeros, de los sindicatos. Los sectores sociales del país, y es en lo que se está trabajando, tienen que conectarse, porque la solución del problema para cada sector es el mismo. Es decir, no hay posibilidad de que las universidades tengan un presupuesto mientras que siga en el poder el régimen de Maduro. No hay posibilidad de que los profesores universitarios tengan un salario mientras que sigan en el poder del régimen de Maduro. Pero tampoco hay posibilidad de que los médicos tengan un salario justo, de que los hospitales tengan insumos o que los sindicatos en la ferrominera se les respeten sus puestos de trabajo, tengan salarios justos y se les reconozca sus horas laborales. Entonces, la realidad del país pasa por lo mismo. La solución es la misma. Nada ganan los venezolanos seguir peleando por agua, por luz, por gasolina, pero mendigándole al régimen de Maduro. O sea, queremos agua, Maduro, queremos luz, Maduro, queremos gasolina, Maduro. No, Maduro es el que te la quitó. Maduro no te la va a dar porque te la quitó, porque esa es su política criminal. Entonces, en el momento en que los venezolanos entendamos 3 cosas importantes. Una, que tiene que haber conectividad y que la lucha, indistintamente del gremio que sea, tiene que ser en conjunto. Que 2, que esa lucha tiene que ser no por el salario justo, sino que tiene que ser por salir del régimen de Maduro, para entonces sí, en un país democrático, con todos los derechos, con toda la legalidad, poder tener un salario justo y una calidad de vida digna. Y 3, que la dirigencia política baje a tierra, se conecte con la sociedad civil. Entonces en ese momento podremos hablar de que en realidad el país podrá estar encaminado en la conquista de la libertad y democracia y en la salida del régimen de Maduro. Mientras tanto, vamos a seguir calentando, claro que vamos a seguir calentando, desde la resistencia, de los sectores estudiantiles, desde los sindicatos, de los gremios, pero es fundamental esa conectividad y esa conectividad social con la conectividad política. Eso es fundamental. Hoy es lo que necesita el país. Bueno, muchas gracias, Vilca. De verdad que muy buenas tus observaciones y señalamientos sobre el tema. Vilca Fernández, expreso político venezolano y actualmente exiliado, quien ha conversado con nosotros durante la tarde de hoy. Muchas gracias, Vilca. No, muchísimas gracias a ustedes y no olvidemos que siguen más de 350 presos políticos encerrados en los calabozos, siendo torturados diariamente. Ese es otro tema importante y que pareciese que se le olvidó tanto a la dirigencia política como al venezolano común. Hay una cantidad de venezolanos que siguen siendo torturados, que siguen siendo perseguidos en los calabozos y que están perdiendo la vida día a día. Hay que luchar por la libertad de ellos, hay que luchar por la libertad del país. No perdamos la esperanza, hay que seguir luchando. Un abrazo, feliz tarde.